Oh. Ah. Mm. Mm. Quiero hacer eso. Están conectando por Zoom. Estamos un poco atrasados solo por el hecho de que acababa de terminar la misa. Ujú. ¿Cómo se llama? Daniel los va a confundir, no se preocupen. A ver. Acá y acá. Sí. Ahora sí. Daniel de acá. Yo uso las mesas. Hizo reducir de peso. Si no tienen todavía la hojita verde, pues se les olvidó. No se preocupen porque más. Espero que los que están por Zoom alcanzan ver y alcanzan oír, porque si no, no sé qué más hacer. Conectados. Disculpen la tardanza en empezar, pero para salir a misa es un poco difícil venir corriendo acá, terminar todo y alistar. Estamos un poco atrasados, pero voy a hacer todo lo posible para que todavía salgan antes de las 5. ¿O alguien quiere durar más? Porque si quieren durar más, yo puedo hablar el día entero sobre la Eucaristía. Vamos a intentar. ¿Quieren durar más? No hay ningún problema. Hablando de Dios, hablando especialmente de la Eucaristía, mucho se puede hablar. Pero vamos a reducir un poco. Pues el bautismo fue hace 2 meses. Y hablé del bautismo en la misa. Escucharon cosas parecidas de lo que escucharon acá, algo diferente. No puede hablar, puede dar toda la casa en una manera. Lo que es bueno que Creo que el mensaje es el mismo de la importancia de que iniciamos con la reunión de enero. ¿A quién le fue muy bien para la Navidad? Para la Navidad. ¿A quién le fue más o menos? ¿Están callados? Ah, más o menos. ¿Y no les fue? ¿Ustedes? ¿Cómo les fue? Excelente, esa es la. Daniel, ¿cómo te fue? Excelente.
Pues yo a misa, porque en misa le hace mucho. Sí, fue mi homilía, hombre, no te preocupes. Okay. Entonces, iniciamos como debemos de iniciar todo, con una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío, gracias por habernos reunido el día de hoy para hablar de la Santa Eucaristía. Ayúdanos a tener los ojos abiertos, los oídos abiertos y la boca lista para proclamar las bendiciones que nos dan. Todo eso te lo pedimos mientras decimos las palabras que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer. Bueno, entonces, como cada mes, les tengo unas preguntas para que hablen en grupos pequeños. Quiero que ustedes, parejas, ustedes 4, ustedes aquí. Las siguientes preguntas, y por Zoom lo van a tener que discutir en sus casas, estas preguntas. La primera, Dios ordenó que los judíos sacrificaban, que mataban a corderos, que mataban a palomas, que hicieron varias cosas, y lo hicieron y tenían que hacerlo sin defecto y comerlo como para el día de la Pascua. Si nuestra religión salió de la religión judía, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no matamos ningún cordero sin mancha para comerlo? La primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Qué estamos haciendo cuando asistimos a misa? Algunos. Bueno, algunos van y se fueron. No sé por qué hago preguntas en mi homilía. La tercera pregunta, ¿por qué a veces se llama el sacrificio? Hay preguntas para discutir. ¿Qué hace algo? ¿Qué hace? I'm just giving you a hard time. ¿Ya los tres? No. ¿En cuál están? En la primera. Dando la palabra. Salta.
La sangre del cordero. Sí, narran hasta la fecha. Porque Como misericordia. Imagínate sin defectos, porque no lo hacemos los judíos. Porque no hay tanto. Es muy difícil hacer. La segunda es más fácil, ¿no? Pues que oír la palabra de Dios. Oír nada más. Dar gracias. Más. Bien, más que nada. ¿Y en la tercera? Porque se llama a veces tenemos ¿Ya? ¿Ves? No, la primera no. Vamos a ver que algunos sí. A ver. Entonces, ¿has sacado todas las tres preguntas bien? ¿Ya las tres bien? A lo mejor bien, ¿no? Pero Okay. Voy a brincar la primera por ahora y regresar porque la primera es la más difícil, ¿sí o no? La segunda, ¿qué estamos haciendo cuando vamos a misa? Dando gracias, esa es buena palabra, dando gracias. y también cumpliendo con los Cumpliendo con los mandamientos, también lo estamos haciendo. ¿Qué más? Escuchando su palabra, pero no nada más escuchando. Un sacrificio. Muy interesante, ya vamos a llegar a eso. Sí, estamos haciendo, porque esa es la tercera, ¿no? Porque se llama el sacrificio de la Santa Misa, porque estamos ofreciendo un sacrificio que está sacrificado dentro de nuestra misa. Sacamos un cordero. La misa es algo sangriente. No. Obviamente no es sangrón. Okay. Entonces la primera, porque ya no lo hacemos como los Jesús era judío y nuestra Madre María era judía, San Juan Bautista era judío y San Pedro era judío. ¿Por qué no lo hacemos? Luis. Ellos lo hacían en una forma que Dios mandó correctamente hacer ese sacrificio. Cada religión tiene algo de sacrificio. Muchos de nuestros hermanos que no son católicos, pero son cristianos, no quieren hablar de sacrificio, porque las religiones tienen un aspecto de sacrificio.
Dios mandó sacrificar a los animales porque no había forma de hacerlo más adecuado antes de Jesús. Jesús siendo perfecto, siendo el Hijo de Dios, de una vez va a ser el sacrificio necesario. ¿Y qué le llamó San Juan Bautista a nuestro Señor Jesucristo? El Cordero de Dios. Lo mismo que dice el Padre. He aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Los judíos lo hacían antes porque no podían hacerlo perfecto. Están hablando mucho de eso el día de hoy. Entonces, cada mes hay alguien que nos comparta una historia de personas de gracias, pero no me acuerdo quién se ofreció el mes pasado. Yo Usted. no viene ningún mes pasado. Sí. Sí. Mientras lo saca, ¿quién es este? San Tomás de Aquino. Santo Tomás Aquino. Un santo importante. Sale en el libro para este mes. Punto de él, por eso lo incluyo. Esa misma, en el mes de enero. Ya. Tomás Aquino era uno de las personas más inteligentes cristianas, súper dotado. Escribió un montón de libros que hasta los teólogos más profundos no lo han podido entender. Y al final tuvo una visión que no se sabe qué. Dios le dio una visión de que todos sus escritos, que tomos profundos, Dios le dio la visión de que todo eso era Dios es mucho más de lo que un hombre. Y este es un hombre súper inteligente. Toda la filosofía, toda la teología, hoy en día lo basamos en un libro. En su vida no es que Dios me dijo. Parte de la historia de ese santo. Tiene su fiesta al final de este mes, el último viernes. Viene la hora santa, viene los domingos, viene el domingo para la hora santa. Ahora sí. Okay. Hoy voy a hablar de una persona que se llama Pedro Contreras. Él es una persona que admiro mucho. Desde que lo conocí me di cuenta de lo buena persona que es. Tiene una familia muy unida y una hermosa relación. Es un hombre respetuoso y puede ayudar a cualquier persona sin esperar nada a cambio. Ha sido voluntario en la iglesia de Hope House en San José por muchos años. Dona su tiempo y participa en todos los eventos de la iglesia, ya sea vendiendo comida o organizando el evento. Cuando yo me he mudado de casa, él es el primero que se ofrece en ayudar. Me ha prestado su carro por días sin querer cobrarme un peso. Cuando he necesitado de un consejo, él siempre está ahí para dármelo, que me lo sabe. Me ha ayudado a arreglar mi carro cuando se me ha descompuesto. Es sin duda una persona muy especial para mí. Por esas razones creo que él es una persona de gracia. Traigo una foto, yo lo escogí para padrino de lazo para mi boda con su esposa. Pero vive en San José, no lo puede convencer que. Él sigue allá. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. También gracias que compartieron, quien no ha compartido hasta ahora. Dos familias comparten el mes. El mes pasado se me olvidó y le dan dos, entonces a usted le hablé al final. Bien. ¿Quién no ha compartido? ¿Ustedes no han compartido? No, ustedes no han compartido. Todos los que no me están mirando ya sé que no. ¿Usted no ha compartido o sí? Sí, por eso me mira. Ustedes no han compartido. Ustedes tampoco.
Entonces, ¿quién se ofrece? Dos familias separadas se ofrecen. ¿Es muy difícil? No. Se ofrecen. Una. Ustedes. Miren. Ustedes se ofrecieron y ustedes se ofrecieron. No se preocupen porque los demás los voy a nombrar. Otra vez. Alguien que conoce que parece que aquí, alguien que Dios. Persona. No es difícil. Recuerden de esto, ¿no? O lo he sacado cada mes, pues desde el primer mes no lo saqué, porque lo sacamos juntos, el primer mes. Pero la comparación de todas las etapas de la vida, las necesidades que se necesita cada una de las 7 etapas de la vida, alineando con... Hoy vamos a estar hablando de la eucaristía, de las necesidades que tenemos, cada una de las 7 etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Cuál creen que se parece más a la eucaristía? ¿Cuál va a ser? Estaba leyendo. Okay. Entonces, la eucaristía vamos a estar hablando hoy. ¿Cuál se parece más? Las que tenemos. ¿Qué? Dos. Por eso lo puse acá, aunque el mes pasado hablamos de la confirmación. Puse acá para y porque también normalmente es el orden que hoy en día se hace. Antes se hacía. Antes no. El mes pasado terminamos hablando de la confirmación. ¿Cómo les fue hablando con sus hijos? ¿De difícil? ¿Recordaron todo lo que dije? Y otra vez, repaso página por página del libro. Lo repaso yo página por página del libro. Nunca saco el libro, pero yo lo vi antes. Yo agrego mucho más de lo que está en el libro. La idea no es de que lean el libro con sus hijos, sino que saquen ideas de lo que yo comparto con ustedes. Digan, acuérdense, ¿quiénes son los maestros principales de sus hijos? Gracias, para ayudarles para que ¿alguno de ustedes, sus hijos, me ha hecho alguna pregunta que no supieron la respuesta de la fe? Si no las han hecho todavía, después lo van a hacer. Usted tiene hijo mayor. Estaba aquí en la misma. Mateus, ¿nunca les ha hecho preguntas que no supieron la respuesta? No. No nos ha hecho preguntas. Ok, bueno, por eso. No puede. Con los míos, acuérdate, tengo uno acaba de cumplir 29 y el otro cumplió 34 en noviembre. Pero bien me hacen preguntas que yo tengo que. Si no les ha hecho todavía, preparado. Entonces, la confirmación es ese encuentro personal. El Espíritu Santo bajó así como bajó sobre la cabeza de Jesús en el bautismo, de las manos del obispo. Misma palabra espíritu es la misma palabra en griego penumbra y en hebreo la palabra.
Es un sello de nuestro compromiso de anunciar las buenas nuevas. Que recibimos el bautismo, la confirmación nos lo ha sellado toda la vida, no se puede quitar. Entonces la Eucaristía, otra vez que voy a hablar, porque es la fuente y cima de toda la vida cristiana. Todo está basado en la Eucaristía. El bautismo sí nos abre la posibilidad. La confirmación sí sella todo eso, pero la Eucaristía es mucho más. Lumen Gentium. ¿Alguien sabe de qué es Lumen Gentium? Daniel sabe. Solo los documentos del Segundo Concilio Vaticano. Cuando se reunieron todos los obispos del mundo para decir, eso es lo que creemos. Lumen Gentium, o sea, luz a la gente. Decía que la Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. No me lo estoy inventando yo. ¿Quién tiene el catecismo? El catecismo ahí a la mano. Buscan los enumerados estos dos. 1324 y 1325. Tiene que traerlo cada mes. Pero si no son las páginas, son los enumerados. Los párrafos tienen el número. Que la copia de él, las páginas no van a ser igual que las copias de usted. Porque son más grandes de sus páginas. ¿Ya la encontró? A ver. El 1324 es la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras del apostolado, están unidos a la Eucaristía y ellas se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo en nuestra Pascua. ¿Cuándo comían los judíos el cordero sin mancha? Pascua, cuando pintaron con sangre sobre todas las puertas porque venía la muerte para acabar con todos los que no eran judíos. Nosotros recibimos a Cristo mismo, la Eucaristía, la verdadera. ¿Qué dice la siguiente? 13:25. La Eucaristía significa que realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, por las que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo, del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Y hay algunos que dicen, ay, qué aburrido. Hay algunos lo dicen. A Dios mismo. Estamos recibiendo todo lo que es nuestra fe, uniéndonos para poder llegar al cielo. Hay algunos que van a misa. No, es muy difícil. Hay reglas para poder hago todo lo posible yo a recibir todas las veces que puedo. Me encanta estar en vacaciones porque puedo venir a misa diaria. Mañana regreso al trabajo y es imposible venir a misa durante la semana. Vengo bueno, poder recibir. Y hay algunos de que
Siento en la parte de atrás, estoy cumpliendo estando dentro de la iglesia. No reciban a Dios mismo, no reciban toda la gracia que Dios nos quiere. Santa. La celebración nos une. ¿Alguien se acuerda de dónde viene la palabra iglesia? De edificio. Nosotros, iglesia viene de la palabra comunidad o asamblea. Venimos, nos unamos. Comunión quiere decir con unión, nos une recibiendo la comunión. Por eso nuestros hermanos que no son católicos no pueden recibir, no están unión, no están unidos, no creen todo lo que creemos nosotros. Tan importante para nosotros que vamos a decirle no a algunas personas. Es tan importante de que si yo tengo un pecado mortal, no puedo recibir. Tengo que ir a confesarme. Todos los demás sacramentos y regresen a la Eucaristía. No por la Eucaristía, bautizarnos. La confirmación. Y dice San Ireneo, son las letras más pequeñitas de esta parte, en 13:27. Resumen, la Eucaristía, el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. ¿Saben cuando vivía San Ireneo? Principio del siglo II, 125, 130 por ahí diría, desde eso. Han pensado en eso, de que la Eucaristía es lo más importante. Para algunos cristianos que no son católicos, no, pues yo quiero y no pasa nada. La base de todo. El día que hoy Eso viene del bautismo. Nuevamente a veces tenemos el valor. Se requiere obviamente de una formación, pero no debo de esperar a estar completamente formado para compartir lo que creo y lo que vivo aquí en la Santa Misa. Nuevamente a veces es falta de valor, ignorancia. Yo diría más ignorante. Es muy claro lo que se nos dice en el catecismo, tiene todavía mucho más peso que nos enseñó directamente en el Juan, donde dice: no bebe el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no vivirá en vida eterna. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Así es. Entonces, la razón por la que lo aceleró el más para que los judíos lo sacrificaron, lo crucificaron, es porque ellos criticaban entre ellos: ¿cómo es que nos van a dar de comer su carne? Pero no solamente los judíos, los discípulos de Jesús también lo decían. Es muy difícil. También ellos lo daban. Sí. ¿Saben dónde encontrar eso en la Biblia? Voy a enseñar de una forma de que no se les va a olvidar. Dijo él de qué evangelio. San Juan. ¿Saben en qué capítulo y qué versículo? ¿Cuál es el número que da más miedo? ¿Cuál es? 7.
No, 7 es la complemento. El 6. 666. ¿Saben dónde se encuentra lo que él dijo ahora de la comunión, de come mi carne y bebe mi sangre? Capítulo 6, versículo 66. Ya, eso no, o sea, no es exactamente ese versículo, pero se les va a grabar. Búscalo, yo creo que comienza más bien como en el 63 o 60, pero incluye el 666. 666 habla de Juan, cuando, San Juan. cuando los discípulos estaban renegando. Sí, los discípulos Era dicen, pura eso es muy difícil, ¿cómo vamos a comer tu carne? Y no solamente dice comer, dice masticar, ruinir su carne, con un hueso, dando toda la carne posible, beber su sangre. Lo repite 3 o 4 veces y cada vez lo dice más fuerte. Tienen que hacerlo, si no, no van a tener. El 666, los protestantes que lo achacan al padre, pues, le señalan al santo papa de que es el anticristo y que tiene la marca de la bestia, pero en realidad es ignorancia porque el 666 más bien aplica para los protestantes que no creen que son anticristos, se han Ha apartado, habido muchos se han anticristos apartado de Dios, de su santa iglesia. y lo más probable es que 666, o sea, los judíos daban mucho por los números. Le daban un número para cada letra del alfabeto. Mi nombre, R tiene un número, I tiene un número, C, etc. Sumando todas las letras del César en ese entonces, sumaba 666. Pero mataba a muchos cristianos, sumando todos los números de su nombre, sumaba 666. Entonces, Eucaristía, la palabra Eucaristía, decía mucho a usted y dijo, estamos dando gracias. En realidad, eso es lo que significa la palabra Eucaristía. Porque la mayoría de las palabras que usamos dentro de la iglesia vienen o de latín o de griego. Esta Eucaristía es una palabra griega. Significa acción de gracia. Ha referido, si quieren apuntar esas dos citas bíblicas, al llamado dando gracias en Lucas 22:19. La primera carta a los Corintios, capítulo 11:24. Acción de gracias. También se conoce la Eucaristía como la cena del Señor, donde se reúnen para comer juntos. La primera carta de los Corintios 11:20. Llama ahí cena del Señor. Trata de que la cena que el Señor celebró con su discípulos. ¿Cómo llamamos esa cena nosotros? La última cena, ¿no? Donde dice parte el pan, que es mi carne, cómelo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. También en el Apocalipsis aparece como el banquete de bodas del Cordero. De bodas. Comiendo. Por eso la conexión con el alimento espiritual que cada uno necesitamos. Si necesitamos comer. Si yo no como, ¿qué pasa conmigo? Igual espiritualmente, si no me alimento espiritualmente, me voy a morir espiritualmente. Eso, voy a hablar mucho más de esto en el mes entrante o en el mes cuando hablo de la confesión. Más me alejo de Dios, más fácil es para alejarme de Dios. Sigo alejándome más y más. Comienzo con un pecado pequeñito, no le duele a nadie.
No me dolió para nada. Eventualmente estoy todo. También se reconoce a la Eucaristía como la facción del Padre. ¿Qué sería? Sí. Sí. La primera vez y todas las veces hasta la lo hacemos. El Padre parte de la mitad, o lo vuelve a unir y a elevar. Este es el pueblo de Dios el que quita los pecados del mundo. El rito del banquete de judío que Jesús utiliza en la última cena bendice y distribuye el pan. Pascua. Todos diciendo las bendiciones. Los que están en el camino de Emaús y saben la historia, ¿no? Van dos discípulos, uno está nombrado, el otro no está nombrado. Jesús se les aparece en la mitad. ¿De qué están hablando? ¿Cómo lo reconocen? La acción del pan. A veces dicen, no, es Jesús. Los primeros cristianos llamaban sus asambleas cenas. Están comiendo del mismo pan. Vivían aparte, aunque se vestían diferente, aunque hablaban idiomas diferentes, se unían para recibir. También se llama el Santo Sacrificio. El sacrificio Dios su vida. Quiero morir. Quedaba aquí, él no esperaba que viniéramos a comer de su brazo y de su mano. Ha muerto, pudimos recibirlo. Como dice el Padre, sea mucho. Es como pan, sabe a pan. Si lo examino, se ve como pan, pero ¿qué es? Digo yo, todo, tal vez el cuerpo de Cristo. Tan importante la forma en que ayúdenles a sus hijos a entender a Cristo. Tienen algunos que vieron como 3 en esta misa. Puede hasta contarlo. Se supone que estamos recibiendo. Una que ya se lo agarro así. La palabra que decimos, pues recibimos. Y como en la mano, como unos así. Imagínense yo, que soy gigante, subido en un escalón más alto todavía, y un niño pequeñito y así. ¿Cómo? Pues lo recibo más temorosamente, más piadosamente en la lengua, directamente de la mano del diácono. Algunas personas al recibirlo, yo los miro y estoy llorando, porque se nota que es el significado. Algunos de rodillas y con la cabeza atrás están casi llorando. Y entonces, una vez en una de las misas, alguien así ha volteado a... Bueno, no vas. Me provocaban. A algunos yo les digo, deje que yo se lo ponga en la mano. Pero luego suena como que los estoy regañando y no soy sus papás. Pues por eso les digo a ustedes, ayúdenles a sus hijos a entender, no es una galleta.
no son dulces. Que no es obligatorio hacerlo, pero lo más hermoso es ver los niños que llegan y están arrodillados esperando a recibir. Igual, yo digo que es más hermoso ver recibir en la lengua, pero no es obligatorio. Con la mano está bien, solo que igual, algunos que ponen la mano ahí así, yo estoy tratando de jugar baloncesto, buscar la forma. Ayúdales a sus hijos a entender. Lo hemos estado haciendo por más de 2000 años para poder recibirlo. Otra vez, entienden bien, están casi llorando. Sacrificio. Actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador. Enfatizo mucho eso porque algunos de nuestros hermanos no católicos dicen que estamos matando a Cristo cada vez que tenemos Cristo. No matamos, sino que estamos constante de la iglesia, 24 horas. Un solo sacrificio, solo lo estamos representando, siendo vivo. En realidad es casi magia. Porque en el momento de que está proclamando las palabras, este es mi cuerpo, he aquí el Cordero de Dios, estamos de alguna forma mística presentes nosotros en la antigua cena. Nos explica muy bonito la película de Santa Misa. Sí, sí, sí. Sí, muy hermosa esa película. Pero místicamente estamos transportados, estamos en dos partes a la vez. En la última cena, en el Calvario. Porque el momento que fue matado está cumpliendo con todo el éxodo. Estamos transportados de alguna forma ahí presentes para verlo morir, para verlo decir, hagan esto en memoria. Bien, vamos a estar llorando. Pero muchas veces no lo sabemos, se nos ha olvidado y solo estoy viendo el Padre hacer sus acciones, solo estoy escuchando. La pregunta quizá al principio, ¿qué estamos haciendo en la misa? La respuesta número uno, eso es escuchando, viendo. Yo no hago nada, el Padre lo hace todo. Liturgia es la obra pública, lo estamos haciendo todos, ofreciendo. Me encantaba, ¿se acuerdan del ofertorio nicaragüense? Ya que lo comienzo, para cantar. Penas y alegrías, nuestro presto Padre nuestro, este niño es nuestro Padre, nuestras, se lo saben, se llama el ofertorio nicaragüense. Hágalo en su mente cada vez que estamos haciendo la misa. Porque estoy ofreciendo todo. Mis sufrimientos, mis penas, mis dolores, todo lo bueno, todo lo malo. Es en realidad lo que estamos haciendo. Pongan atención a lo que dice el Padre. Tengo la dicha de estar ahí, arrullado al lado de él. Lo escucho bien. No, yo sé que en el momento de que es largo y el Padre hable, pero las están viendo todas nuestras peticiones, a las peticiones de la iglesia, haciendo todo. Todos. En realidad, cuando estamos conectados, se hace facilita la música. Casi bien. De Daniel.
Le quiero culpar todo a Daniel. Eso. Hasta una cosa. No, no se ha acabado. Break no hay, Oh, porque no hay tiempo. Ay, desde el principio lo hice, no lo quiero desde el principio. Siempre se puede hacer preguntas. Siempre dije, no dije nunca. Yo tengo desde que me encontré con tú, Ujú. que no comulgo. ¿Por qué no? Porque ustedes tienen una regla. Ustedes tienen, no, tenemos. Cuéntame lo que significa. Sí, la iglesia pues tiene una regla de que si no estás casado, ya estás viviendo demasiado. Sí, es cierto. Que no tienes que comulgar. Entonces ahorita te dice, si no comulgas, ¿para qué lo? No. Pero cuando hicieron eso, nuestros padres, pues no sabíamos lo que iba a demasiado. Sí, sí, sí. Entonces, las Entonces, reglas de inmigración de aquí de estos países, cuando te piden un familiar, que según tienes que ser soltero para agarrar tus papeles, pues no te puedes casar con tu pareja porque sí, eres. sí hay forma de casarse. Tal vez sea un poco complicado por todo de las cuestiones legales. Es más fácil que piensen la mayoría de la gente. Sí es difícil. Y hay varias cosas que tiene que hacer. ¿Es escondido o qué? O nomás para Ve- debajo. Esto es una conversación más larga y más adecuada para dentro de unos meses cuando hablamos del matrimonio. sí, lo que pasa Haga- es que haga si hay unas- arreglos, ¿por qué no lo dicen ustedes? Porque Quiero uno le decir, está dando el ejemplo a sus hijos. Entonces, si ahorita me viene y me dice, no, que tengo que más de 30 años esperando estos, los papeles. haga una cita Pero la con uno de los iglesia sacerdotes. con la migración no está, ¿o sí? Sí, Sí y no. Porque O sea, si de no tener papeles todavía se puede casar. Se complica en el hecho de que se tiene que registrar con el gobierno cada uno porque hay ventajas legales. Entonces se complica. Eso no quiere decir que no es posible, pero requiere mucho. O sea, he tenido varias conversaciones con personas en situaciones parecidas. Igual hay muchos, igual, y hablaremos mucho más cuando hablamos del matrimonio. usted dice se requiere mucho, pero Pero no vale la pena. No, sí vale la pena, Ah, pero diario buscamos la comunidad. Uno cómodo, a no complicarse la vida a uno mucho, porque pues vienes a un país que no es el tuyo y que hay muchas reglas. Pero las reglas igual existen en todos los países. Es la situación legal que la iglesia no tiene nada que ver con la inmigración. Se puede recibir el sacramento y nomás no llenan papeles, pero usted está casada con Dios y después arregla lo legal, si puede formar. Hay formas de hacerlo, pero igual es una conversación más larga que toma mucho tiempo. No sé qué quiero decir, que no quiero parar su conversación, pero es complicado. Entonces hay formas, pero hay formas. Por eso le sugiero haga una cita con uno de los sacerdotes, con el padre Rolly o con el padre Sam para hablarlo más. Porque a veces sí me he tentado, digo, yo no sé cómo meterlo, de qué pecado, qué. Ir a agarrar la hostia, no sé, me han tentado, porque. Hablaremos mucho más de por qué no cuando hablamos del matrimonio. Porque no es fácil cuando Sí te está dicen, conectado, pero cuando te dicen los chiquillos, ¿por qué no? Porque tú sí. no vas. Es muy difícil. Pero igual, hay formas Los de... papeles, ¿cuáles papeles?
Es cuando se complica, porque por las situaciones de la inmigración se tiene que registrar, pero hay formas de poder casarse. Llegar a agarrar la voz que encontrar que está ocupado. Igual, en uno de los, leer la primera carta de San Pablo a los Corintios, habla mucho de eso. Igual, si yo salgo a matar a alguien, no puedo ir a comulgar, pero el mal no lo estoy haciendo a Dios. Sí. Sí, porque un día la niña se fue, la más chiquita, se fue a seguir a sus hermanos a los lados, que ella ve que cuando no le dieron su hostia, y llega y me dice, mami, me la dieron. Yo dije, Sí, pero porque tú- no sabemos nosotros, si no están así, no vamos a saber. Pues, sí. dice, yo no he hecho la primera comunión, tómala tú. Ah, pues, ¿cómo? Ya. En esa situación lo que les sugiero, llévala otra vez a donde nosotros lo podemos consumir. Pero usted lo hace para evadir. No es correcto, pero pecado grave diría yo que no. Especialmente si no sabe todo. Ya. El niño no, el niño pequeño no va a saber. No ha cometido ninguna culpa. Aunque lo agarren, porque yo he visto algunos bebés que la mamá lo están cargando, se lo doy a la mamá, porque alguna razón las mamás cargando niños sacan la mano, se lo pongo en la mano, el niño lo coge y lo pone en la boca. No ha hecho nada malo, porque no sabe qué es. La mamá, pues, lo más fácil. No, sí, las mamás que entienden, o los papás también, los llevan así. Comunión, llama también, lo hemos dicho varias veces hoy. Comunión porque es el sacramento con nos une. Y ya somos hijos de Dios, eso sí con el bautismo. Sellados sí con la confirmación, pero la comunión es lo que más nos une. Se ve. Las reglas de la iglesia, el derecho canónico, dice que por lo menos una vez al año, si ya hemos comulgado una vez, si ya hemos recibido la primera comunión, la iglesia dice por lo menos una vez al año. Después de la clase les digo una forma en que pueda hacer por lo menos una vez. Se puede. Sí se puede. Me lo hubiera dicho hace 30 años. Desde ahora puede comenzar. Igual, el derecho canónico dice que lo debemos de recibir lo más frecuente posible. Yo diría, mínimo diría yo una vez por semana. No hay tiempo de ir a confesión, uno somos humanos, ¿no? Cometemos pecados que no queremos. Ocurre. ¿Qué es Tenemos. lo que le dijo su padre? ¿Será algo de la confesión o no? Pues yo le voy a decir, hay forma de que por lo menos una vez al año no puede recibir. ¿Cómo? Puede comunicar Estoy ella. hablando de la comunión. ¿Por qué la confusión? Ya, sí entiendo. Ella puede comulgar por lo menos una vez al año. Hay formas, hay cosas que tiene que hacer, pero va a tener que ir a confesión, eso sí. ¿Eh? ¿Cómo quitamos los pecados graves? Con la confesión. Si voy a confesión y digo, voy a hacer todo lo posible para no volver a pecar, ¿no es lo que decimos? ¿Qué pasa? Aunque no queremos, pero hay forma de que una vez al año viven como hermanos, a confesión, recibe y haga todo lo posible para lo demás que tiene que hablar con el Padre. Es posible.
¿Difícil? Sí, Poquito. pero es posible. La Eucaristía también se llama la Santa Misa. Muchos creen la misa donde vamos para escuchar. Misa significa, viene de la palabra misión. Porque al final de la misa, ¿quiénes fueron a la misa ahora? ¿Qué dije yo al final? Vayan en paz, La misa. glorificando al Señor con sus vidas. Es una misión. Vayan a vivir lo que escucharon. Antes en latín se dice ica misa est. Ahí está su misión. Vayan a hacerlo. Que no es adiós, nos vemos al final de la misa. Tienen su misión. Vayan a evangelizar. Vayan a poner en práctica. Vayan a utilizar. A recibir el alimento espiritual en la práctica. Es una misión. Y sí compuse o las películas o las series, y es una misión imposible. Es una misión difícil. Tiene la palabra misa. Misa es. Vaya, ahí está su misión. Entonces, en la historia, la primera Pascua tiene lugar en el capítulo 12 del libro de Éxodo, donde los israelitas eran esclavos de Egipto y pudieron salir. Tenían todo, Moisés tenía un conflicto con el faraón y varias plagas, tuvo que mandar Dios para convencerle y no se dejaba y no se dejaba. Dios manda al Espíritu para matar a todos los que estaban bajo la protección de la sangre sobre el altar. Después, a la fecha, ahí celebraban. Hasta la fecha, los judíos lo llaman la cena de Seder. Están comiendo un cordero, recordando cómo Dios los liberó. El ritual incluía sacrificar un cordero y con sangre. Esa es la forma en que preparaban los corderos. Ahora la mitad, sacar todos los huesos, ponían un palo así y un palo así para extenderlo. Pusieron unos condimentos en la cabeza. ¿Parece algo que conocen? ¿Qué se parece? A la fecha algunos preparan el cordero antes de comer. Y lo comen de una forma muy parecida al relato de la pasión de los condimentos agrios. Toma Jesús en la cruz. Le daban como vino agrio. Hablamos del cordero con condimentos agrios. ¿Por qué? Esta religión, viendo la relación, todo lo que hace. Jesús, la primera vez que fue escrito fue la carta de San Pablo a los Corintios, en 11:23. No es la primera vez que lo tengo, pero San Pablo fue el primero en papel. Dice, hagan esto en memoria mía y sus palabras hasta que Él venga. Una forma de memoria. En términos nuestros, ¿quién recuerda su último cumpleaños? Lo pensamos en la mesa, ¿no? Lo estamos haciendo. Así pensamos en términos del occidente.
Los judíos hacer memoria es algo diferente. A los judíos hacer memorias, hacerlo presente otra vez. Ellos veían, alzamos nosotros en forma como una línea. Este es el año que nací, tenía 1 año, tenía 2 años, tenía 3 años. Los judíos no, los judíos vivían el tiempo en forma cíclica. Todas las celebraciones, todas las fiestas que hacían, era hacerlo presente. Y nosotros, en la misa de Navidad, decimos, hoy nació Jesús. En el bautismo, en mi homilía, enfaticé eso diciendo, hoy fue bautizado Jesús. Nos hemos presente otra vez. Por eso cuando les dije antes, místicamente estamos transportados otra vez a la última cena durante la misa. En forma, Dios, estamos ahí otra vez, presentes, parados. Dimos la vuelta hasta el próximo domingo. Ahí estamos. Estamos en la cruz, donde estaba colgado como cordero. De alguna forma, compartiendo el pan. Entonces, ellos hacían sus cenas de cumpleaños, igual a la del año pasado. Así lo cuentan. Es la forma de decir, la cena cele. Están comiendo el cordero, ya preparado de esa forma. Ellos cuentan, cuando yo salí de Egipto, la forma de pensar en el tiempo no es una línea, es un ciclo. Yo salí de Egipto como esclavo. Jesús lo dijo de esa manera porque estamos ahí. La misa ha seguido a la San Justino mártir. Fue martirizado en el año 155. Entonces, es la... Fue martirizado él en el año 155. Al ir caminando, escribiendo cartas, narra cómo celebraban la misa. Podemos reconocer todo porque seguimos haciéndolo igual. Cosas que son un poco diferentes, pero de tener lecturas, de tener una explicación, de consagrar el pan y el vino, de partirlo, de decir las mismas palabras, de recibirlo en la mano o en la lengua. Hemos escrito desde el año 100, cuando de que no ha cambiado la forma. Hay una estructura estable. La liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, el vino, la acción de la gracia. En nada ha cambiado. Hay cositas, o sea, en el La- tiempo de San Justino mártir, no lo hacían en español. Pues, o griego. En la Biblia dice Primer Testamento y Segundo. ¿Cuándo lo cambiaron? ¿Qué fui el nuevo? Pues lo que es el Antiguo Testamento es la Biblia judía. Todas las sagradas escrituras de los judíos. El Nuevo Testamento fueron escritos por los discípulos de Jesús. Algunos fueron apóstoles,
y otros eran discípulos. De San Lucas no era apóstol. Él acompañaba a San Pablo. San Pablo escribió mucho del Nuevo Testamento y no era apóstol directamente, nunca vio vivo a Jesús, pero tuvo una visión grande. Ya estamos llegando a un estudio bíblico igual. Dios hablaba a su pueblo por medio de no profetas. Si de Nuevo Testamento Dios nos Habla directamente. Su máxima revelación de Dios. Pero yo creo que estoy tocando de la Santa Misa, ¿no? De la celebración eucarística. Eso es lo que me dice. Ya, Hubo un cambio ahí. Dice, ya. los efectos, rapidito, esto es lo único. Los efectos de recibir la Sagrada Comunión. Es importante que entiendan eso, especialmente si este año van a hacer su primera comunión. Las hojas allá, si no han escogido la misa todavía cuando van a recibirlo, allá también yo no pero para eso es. La Sagrada Comunión nos une a Cristo. Nuestras almas y nuestra vida espiritual, los dos se fortalecen. Nuestros pecados veniales, no los pecados graves, que podemos morir, veniales son borrados. Nunca lo escuchan, pero ven, después de proclamar el Evangelio, doy un beso. Hay palabras que digo que no lo digo en voz alta. Lo que digo es que nuestros pecados se borran por las palabras del Evangelio. En la comunión, todos los pecados venían. Por eso yo confieso. Alistando para poder recibir. ¿Qué decimos? El Padre dice, ahí está el Cordero de Dios el que quita los pecados del mundo. ¿Qué decimos? Yo no soy digno de que entras en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Por los pecados diarios. Nos unimos a todos los demás cristianos en la tierra. Católicos, nos estamos uniendo a ellos a través de la comunión. Podemos ver que el rostro de Cristo como la Santa Teresa veía a los pobres y veía la cara de Entonces, si hay tantos beneficios de recibir, si hay tantas maneras de reunir con los sacrificios, desde donde sale el sol hasta el ocaso, 2000 años de mismo sacrificio. Hay tantas formas de unirnos a lo que está pasando en el cielo. Y algunos necesitados de Dios. Yo diría que algunos sí, y no es por ofender, algunos son ignorantes. O nunca les han enseñado el significado verdadero de la misa de la Eucaristía. O se les enseñó cuando eran jóvenes, no podían aprender bien. O lo aprendieron de adultos y se les han olvidado. La gran mayoría, la razón por la que católicos pensamos que ser católicos no más que misa y no sabemos qué está pasando. Llegan los protestantes, nos daban. O dicen, yo trabajo. Ay, yo no puedo ir. Y son 8 misas que tenemos nosotros. Varias opciones.
"Ay, es muy difícil, hay un partido, vienen la visita. Hasta que voy a llevar a mi hijo a un monasterio en este país. Ya he estado investigando dónde podemos hacer todos los días. Yo he aprendido, lo he grabado como adulto, la importancia. Clases así, ¿no? Se les olvidó que aquí uno entienda. Dice, preguntas tienen ustedes. Un comentario cuando estaba usted compartiendo de Sí. mencionó que pasa algo como mágico, pero más bien la No es palabra mágico, pero lo digo así como para que la gente entienda. sí, pero más bien la palabra correcta es un milagro. Es un milagro porque algo bueno no es algo que no es real, y un milagro sí es real aunque no lo entendamos. Preguntas. Van a poder explicárselo a sus hijos fácilmente. Es que sí están mintiendo. Pero tienen más herramientas ahora, ¿no? Lo que tenían antes. El papel que nos va a dar allá a la salida va a ser para apuntar la fecha de cuando. No se los voy a dar. Usted va a escoger en cuál misa su hijo o hija, no sé cuál tiene. Va a ser la primera comunión. Tiene que escoger en cuál misa porque van a. ¿Va a ser varias? Sí. Si lo vas a no. Le ayudamos a entender. Es un poco complicado. Está bien, sí. Si ya lo hicieron, no tiene que volverlo a hacer. Solo para los que no lo han hecho por el internet. ¿Okay? Ya, pues solo voy a dar una bendición y terminamos. ¿Sí? Entonces, que el Señor siempre esté con ustedes. Y Dios los bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos vemos el mes entrante y usted y usted para compartir la persona de gracia. Y ya. Y a mí me va a La asistencia, los que conectaron por Zoom, algo de aquí los pongo para que. Espérense, no desconecten todavía. Daniel va a conectar y tomar la asistencia. Ahí está. Estoy buscándolo. Buenas tardes. No le escucho. Buenas tardes, Buenas tardes. ¿Cuál es el nombre? Leslie García y mi hija Ashley Trujillo. No le alcanzo a escuchar. Leslie García y mi hija Ashley Trujillo. Leti. Leslie García. y mi hija Ashley Trujillo. ¿Cuál es el nombre de su hija? Ashley Trujillo. Me da mucho trabajo. Ashley Trujillo. Wow. Ashley Trujillo. Bien, gracias.
Silvia y Ramón Ramírez. Repite, Silvia, Silvia. Ramón Ramírez. Ya. Ramón Ramírez. A ver, ¿qué sigue? Erika Quintana. Marcos Zamora. Juanita. Sí. Juanita. Juanita, ¿qué? Casaga. ¿Y nombre del hijo o hija? Perdón, ese es el nombre de mi hijo. Mi nombre es Erika Quintana, perdón. Oh, Erika Quintana. ¿El que sigue? Cristina Zamora. Marco Zamora. Sí, este es mi hijo y yo, Cristina. Marco y Cristina. ¿Qué sigue? ¿A quién más tenemos aquí? Patricia Arevalo. Patricia Arevalo. Arevalo. ¿Y su hijo o hija nombre? Mauricio Valencia. Mauricio Sí, Valencia. Arevalo. Valencia. ¿Quién sigue? Patricia Muñoz. Patricia Muñoz. Y mi hija es Tatiana Bustos. Repite, por favor, el nombre de su hija. Tatiana Bustos. Diana. Tatiana. Es Tatiana. Oh, Tatiana. Tatiana. Y quiero preguntarle algo. Sí. Normalmente me meto al link de inglés. Por alguna razón no estaba funcionando y busqué en mis emails y es donde pude entrar. No sé si hubo una dificultad y muchas personas estábamos comentando eso, no sé. Ya, el link en inglés, lo que pasa es que había muchos enfermos. Entonces, el único que estaba conectado era Doug. Y no creo que tuvo tiempo él de alistar todo y está listo para enseñar la clase. Posiblemente por eso fue. Ok, perfecto. Nada más que saber si ok, muy bien. Gracias. Entonces, apunta normalmente, ¿usted es Patricia? Sí, y mi hija Y es no- Tatiana. Ok, y normalmente asiste en inglés. Sí. Ok. Lo estoy apuntando porque lo tengo aparte para decírselo a Doug y a Leslie. Ok, muchas Ok, gracias. a usted. ¿Qué sigue? ¿Alguien más? ¿Atendió la clase? Juanita, Ya está. ya está Juanita. Ok. Y ya está Tatiana también. Bien. Ahí ves su nombre. Juanita ya se desconectó. Juanita tenía una pregunta, por eso tiene la mano levantada o ya está todo. No, creo que le puse sin saber. Ay, mil disculpas. No hay de qué. Gracias. Ok. Daniel ya le tomó su nombre. Usted es Erika Quintana.
Ok, ya está. Ya se fue. Ok. Listo. Listo. Very much. Por eso necesitas estar. Imagínate si yo llego para apenas editar mesas y asientos. Y fíjate esto. lo que son las cosas. Hubo la novena, ahora Ajá. ya enseguida de donde tú vives. Dice, ya me vine caminando. ¿Dando? Faltaban 15 o 10 para ¿Por las qué? 3. El resto en mi línea. Que voy llegando y todas las sillas amontonadas, todo allá cerrado. Sí. Híjole, bueno, ahí me puse los. Yo tenía miedo. El padre vino porque le dije, me dijo que no sabe si va a tener tiempo de abrir. Ajá. Entonces necesito la llave. Oh, Entonces, pues gracias a Dios encontré abierto también. qué y bien. me puse Tuvo a tiempo. lavar. Pero aquí abro para ver porque parece que había varios. Pero lo Ok. que son las cosas como Dios ilumina a uno. Otras veces te llego más tarde y ahora hasta caminando, que es lo que digo, desde allá, desde donde tú vives, me vine. Y digo, Hablo con con razones.